¿Está compartiendo mi pantalla? ¿Me confirma? Sí, sí, está compartiendo. Ya, gracias. Van a disculpar si escuchan una bulla, pero son los loritos de mi casa. No pude ir hasta allá, hasta el otro lado donde está la oficina del doctor, porque yo paso clases los jueves de mi maestría y es hasta las 11 de la noche, entonces irme como que de noche y me cuesta madrugar un poquito, así que dije, bueno, hoy voy a pasar desde acá nomás como sea. Bueno, ya, vamos a ver la parte, el tema 6 que ya es la dinámica de fluidos. Entonces, estos son los principios del movimiento de fluidos. Vamos a ver cómo intervienen cada uno de estos dos autores, que es Euler versus Lagrange, con sus teoremas o lo que ellos investigaron en esos años para poder determinar estos principios del movimiento del fluido. Entonces, en las primeras clases, ¿qué es lo que vieron? Vieron que hay tres tipos de flujo. Hay flujo laminar, hay flujo inestable y hay flujo turbulento. Entonces, es por eso, y estoy segura que el doctor les explicó que, por ejemplo, las pelotitas de golf tienen cierta rugosidad, ¿verdad? ¿Para qué? Que en el flujo... Ay, a ver, déjenme que sus compañeros siguen ingresando. Ya, bueno, les vuelvo a repetir. Entonces, ustedes han visto ejemplos, o les ha mencionado el doctor ejemplos de las pelotitas de golf, ¿verdad? Que estas pelotitas tienen rugosidad para que el flujo de transición, en el flujo de transición, perdón, tener mayor velocidad que sus equivalentes. Es decir, va a tener esta rugosidad de estas pelotitas, ayuda a que la transición de velocidades sea mucho mejor a comparación que una pelota que no tenga rugosidad o que sea totalmente lisa. Bien, entonces hoy vamos a ver cómo dos grandes matemáticos de los cuales yo les hablaba, que son Euler y Lagrange, entendieron el movimiento del fluido. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que eh, la cinemática es el estudio de estos fluidos, ¿ok? Y la descripción, independientemente de las fuerzas que estén o las fuerzas que originen este movimiento del fluido. Ahora, es decir, en la cinemática no voy a analizar por qué se producen esas fuerzas o qué se hace para mover el fluido, sino simplemente por qué se mueve. No vamos a identificar las causas de una manera de la cual ya está investigada, sino simplemente vamos a ver por qué se mueven estos fluidos, ¿ok? No vamos a ver específicamente, bueno, esta fuerza tiene que hacer esto para esto, no. Simplemente es como que el teorema, ¿ok? O me voy por el método euleriano o me voy por el método de Lagrange, que son los dos métodos que vamos a ver. Acá está el enfoque lagrangiano y el enfoque euleriano. Entender la diferencia fundamental entre ambos enfoques para describir el movimiento de partículas del fluido. Bueno, entonces les vuelvo a repetir. Vamos a ver qué es lo que estudió Euler para este movimiento de los fluidos y qué es lo que estudió Lagrange para lo mismo, para entender el movimiento de los fluidos. Entonces vamos a ver dos teoremas el día de hoy. Bien, tenemos el enfoque euleriano primeramente, donde la velocidad es un vector. Entonces, fíjense que ahí U tiene ¿cómo se dice? Coordenadas en X, coordenadas en Y, coordenadas en Z, y T, que significa ¿qué? Significa el tiempo. Y como dice el doctor, el tiempo es el sospechoso. Entonces, fíjense acá en este esquema que, ¿qué es lo que tenemos? En este punto fijo, que tiene una coordenada de X, de Y y de Z,
nosotros podemos observar, por supuesto, primeramente las coordenadas. Ahora, en cada momento, es decir, en cada instante de tiempo, nos vamos a fijar en la velocidad de ese punto, pero de una partícula diferente. Es como si, por ejemplo, nosotros estemos parados en un semáforo. A ver, antes de entrar a este ejemplo gráfico, primeramente les voy a dar un ejemplo más sencillo. Es como si nosotros parados en un semáforo, ¿ok? Entonces, o tengamos un instrumento de medición que esté fijo. Vamos a observar que la velocidad de las partículas que van a pasar, porque nosotros vamos a estar parados en el semáforo, ¿ok? Y es como si los vehículos van a seguir transitando, van a seguir su vida normal. Entonces, cada uno de esos vehículos, de los autos, de los micros, etcétera, va a tener una velocidad. Y esa velocidad va a ser diferente una de la otra, porque sabemos que no todos los vehículos van a la misma velocidad, ya sea porque hayan baches, porque hayan obstáculos en el camino, porque hayan rompemuelles, etc. Entonces, cada una de esas partículas o vehículos, automóviles, micros, etcétera, tiene una velocidad diferente. ¿Ok? En todos los instantes de tiempo. Tienen velocidades diferentes en cada instante de tiempo. Entonces, eso fue lo que hizo Euler con su estudio. Es decir, nos vamos a quedar quietos y vamos a ver qué es lo que pasa desde un punto fijo con las partículas a mi alrededor. Entonces, fíjense acá, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos estas partículas de acá, fíjense, por supuesto tenemos el vector con coordenadas en X, en Y y en Z, y tenemos también el tiempo. Ahora, fíjense qué es lo que sucede en tiempo cero. Fíjense cómo están ubicadas las partículas y fíjense qué es lo que sucede en el siguiente esquema. Ahora fíjense acá. Primero, nosotros estamos parados observando en el tiempo cero qué es lo que sucede con las partículas, ¿verdad? Como yo les decía, nos paramos en un punto fijo y observamos cómo se comportan estas partículas de acuerdo a las diferentes velocidades en el tiempo. Tiempo cero, tenemos el esquema. En el tiempo número 1, fíjense acá, ¿qué es lo que sucede? Por este vector, que es el mismo porque está fijo, estamos observando primero que era la azulita, ahora fíjense cuál es la que está pasando por ahí, está pasando la amarilla, ¿verdad? Pero seguimos teniendo las mismas coordenadas, pero acá lo que varía que es en otro tiempo, en el tiempo cero estábamos observando esta partícula que pasaba cerca de nosotros. Ahora en el tiempo 1 estamos observando la siguiente partícula, ¿verdad? Que es la partícula del centro, la partícula amarilla, en un tiempo T1. Y por supuesto que en el siguiente vamos a observar cuál, esta de acá, la partícula roja o morada, fíjense ahí, y la amarilla, por supuesto, ya va a pasar, ya no la vamos a tener a vista porque es la siguiente. Entonces vamos a observar que esa siguiente partícula, la tercera, tiene las mismas coordenadas, el vector tiene las mismas coordenadas, pero estamos en otro tiempo. Entonces, creo que el ejemplo del semáforo está mucho más claro que esto, pero de ese modo es que este señor Euler analizó el movimiento del fluido, ¿ok? Nosotros, estando parados, siguiendo el ejemplo del semáforo, eh, y yo estoy monitoreando la velocidad de cada uno de esos vehículos, ¿ok? Yo estoy fijo, parado en un lugar fijo. Entonces yo monitoreo qué es lo que está pasando con las partículas de mi alrededor o de los vehículos, como yo les decía en el ejemplo del semáforo. Entonces, cada vehículo va a pasar a una velocidad diferente en su respectivo tiempo. Y es lo que vemos acá en estos esquemas. Tiempo cero, ¿qué es lo que pasa? Una partícula.
En el tiempo 1, por supuesto que la primera partícula ya pasó por enfrente mío, ya no la puedo observar y estoy con la partícula número 2. Y luego en el tiempo número 2 ya estoy con la tercera partícula, porque las demás ya pasaron por enfrente mío o por mi punto fijo. Bien. Ahora, eso que vimos es lo que analizó Euler. Ahora vamos a ver qué es lo que analizó este otro científico, que es el de Lagrange. Bien, en este caso el enfoque de Lagrange también me interesa la velocidad de las partículas, pero esta va a depender también del tiempo, ¿ok? Igual, lo mismo, vamos a analizar el fluido y vamos a ver qué es lo que sucede con las partículas. En este caso, voy a especificar la presión de esa partícula. Por ejemplo, fíjense que acá lo mismo, vamos a trabajar con vectores porque la velocidad es un vector, les vuelvo a recalcar, donde tenemos coordenadas en X, en Y, en Z y por supuesto el tiempo siempre va a estar presente cuando estemos hablando de velocidades, ¿ok? Y en este caso, como estamos hablando del fluido en movimiento, entonces la velocidad tiene mucho que ver con el tiempo del movimiento de las partículas del fluido. Ahora, ahí está que ese vector es de la partícula en movimiento, es de esta partícula en X, en Y y en Z, y por supuesto el tiempo, especificando su posición. Ahí está la posición de esta pequeña partícula de acá en un tiempo cero. Ahora, es decir, en su movimiento inicial. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este enfoque? Ahora ya va a ser diferente. Ya no me voy a parar en un punto fijo como decía Euler. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Ahora yo me voy a subir en una de las partículas del fluido y voy a ver qué es lo que pasa, ¿ok? Y como yo me voy a subir en una partícula que está en movimiento, entonces yo voy a ver cómo se comportan las demás partículas que también están en movimiento, ¿ok? Voy a observar, pero ya desde siendo una de esas partículas. Ya no me voy a parar a observar qué pasa con las velocidades de cada una de las partículas, sino que como yo voy a estar sobre una de las partículas que está en movimiento, entonces voy a observar desde otro punto de vista qué pasa con el fluido o con ese fluido en movimiento. ¿Ok? Espero que se haya entendido un poquito mejor. Bien, entonces en cada momento miramos la misma partícula en la que nosotros estamos sobre ella. ¿Ok? Elegimos una partícula, estamos sobre ella y vamos a observar qué es lo que sucede en un lugar diferente. Entonces, nos vamos a mover con ella, como yo les decía. Bien. Ok, entonces la posición en cada instante, por supuesto que va a ser diferente. No va a ser lo mismo que tengamos la posición de nuestro vector de velocidad en X, en Y y en Z en un tiempo 1. Por supuesto que va a ser diferente que en esas coordenadas tengamos una posición diferente en otro tiempo. Por ejemplo, en un tiempo 2. Por eso acá les está marcando en la fórmula que es diferente. Bien, ahora veamos de nuevo estos esquemas, pero volviendo al tema de Lagrange, o quedándonos, perdón, en el tema de Lagrange, de lo que yo les estaba hablando, de que ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros nos vamos a como que guiar de una partícula, nos vamos a subir en ella y vamos a estar en constante movimiento y vamos a analizar así qué es lo que pasa a nuestro alrededor con las otras partículas que también están en movimiento. Fíjense acá, de la misma manera tenemos los vectores, fíjense, con las coordenadas en X, en Y y en Z y por supuesto los diferentes tiempos. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? Primeramente en el tiempo cero. Tenemos el vector y vamos a observar que como estamos en constante movimiento, entonces
no podemos ver cómo las partículas se nos pueden alejar de nuestra vista. ¿Por qué? Porque como nosotros también vamos a estar en movimiento, estamos en constante vista a las demás. Ahora fíjense acá en T sub 0, ahora fíjense acá en T sub 1, ¿qué es lo que sucede? Ya nos estamos, las partículas como se están moviendo, fíjense, primero estábamos acá, ahora la partícula azul está acá. Y como nosotros estamos sobre la partícula amarilla, nos estamos moviendo junto con las otras que tenemos relativas a nosotros. Ahora, nos estamos moviendo más y fíjense, por supuesto que ya del plano desaparece la partícula azul y nosotros estamos también yendo en esa misma dirección. Entonces, vamos a tender a seguir circulando por este espacio, ¿ok? Pero el plano que estamos viendo acá simplemente es este plano celeste y por lo tanto, de ese modo, es totalmente diferente al enfoque de Euler, ¿verdad? Ya nosotros nos estamos moviendo junto con una de las partículas para ver qué sucede a nuestro alrededor con las otras dos, en este caso, en el caso del ejemplo. Ahora, ¿qué es lo que hemos visto? En el enfoque euleriano se ha establecido un punto en el espacio y miramos qué pasaba con esas partículas respecto al tiempo, ¿verdad? Y ahora, en el enfoque de Lagrange, nosotros vamos a seguir una de las partículas con ese mismo tiempo. Entonces, esa es la diferencia fundamental. En el primero, yo me paro a observar y en el segundo, yo me subo en una de las partículas u observo una de ellas y veo qué es lo que sucede con las velocidades. Bien. ¿Cómo sabemos con cuál de las dos trabajar? Si trabajamos con Lagrange o trabajamos con Euler. Entonces, estas son las definiciones, pero vamos a intentar tomar otro ejemplo, ¿ok? Aparte de los ejemplos que ya les he mostrado, vamos a intentar entender con otro ejemplo de una manera diferente, otra vez la diferencia, ¿ok? Para que no les quede duda y nos quede quizás un poquito más claro. Bien, en este ejemplo, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una piscina, es un ejemplo, aquí les puso el doctor, es un ejemplo de la vida cotidiana, porque él tiene piscina en su casa y nosotros no tenemos. Entonces, él dice que es un ejemplo de la vida cotidiana. Una piscina de fondo variable. ¿Por qué de fondo variable? Fíjense que primero, para demostrar la no homogeneidad de la temperatura, ¿qué es lo que vamos a observar? Dice de fondo variable porque nos está diciendo que esta parte izquierda vamos a considerar que es la parte profunda de la piscina y en este lado tenemos una temperatura fría, ¿ok? Ahora, en esta parte de acá está estableciendo que esta parte de la piscina es menos profunda y por lo tanto tiene una temperatura más caliente. ¿Por qué? Porque si nosotros, a ver, es como que este ejemplo está un poco al revés, por si se están confundiendo. Es como si nosotros tengamos, a ver, la piscina así, pero la volquemos así y digamos, bueno, aquí abajo mi temperatura es más fría, ¿por qué? Porque los rayos del sol no me van a llegar hasta el fondo, ¿ok? Los rayos del sol me van a llegar en esta parte mucho más fuerte, ¿verdad? Y por eso la temperatura acá arriba va a ser mucho más caliente, ¿ok? Y esta acá, fíjense a este lado, nos está diciendo que más o menos la temperatura en esta parte fría es de 24 grados y en esta parte que es menos profunda es de 27 grados. Es decir, que la temperatura no tiene los mismos valores en el espacio. ¿Por qué? Porque si nosotros nos estamos refiriendo a la piscina, les vuelvo a recalcar, no llega la radiación solar hasta lo más profundo a calentar lo mismo que a la parte superficial. Entonces, de eso va el ejemplo. Ahí está el sol, que explica lo que yo les estaba diciendo.
Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos la piscina de fondo variable, entonces, ¿cómo se siente la temperatura? ¿Cómo siente la temperatura un nadador que va a ingresar a esta piscina? Nosotros vamos a asumir una variación lineal de la temperatura en dirección de X, ¿ok? Entonces, el gradiente constante va a ser unidireccional, es decir, la temperatura va a depender siempre de la temperatura inicial que nosotros tengamos en el lugar del cual estemos haciendo nuestro estudio. Entonces, va a depender siempre de esa temperatura inicial y por supuesto, también vamos a tener que interviene la temperatura que vayamos a tener después. En este caso estamos hablando de una temperatura, en el ejemplo, de 24 grados y de 27, ¿verdad? Entonces, temperatura 0 y temperatura 1. Ahora, el gradiente constante es, por supuesto, la longitud de la piscina y X es la variación lineal de la temperatura en esa dirección, en este caso X. Entonces, ¿qué es lo que vamos a considerar? Consideramos que este primer caso es muy simple, dice. Entonces, es un caso donde floto, pero no estoy nadando. Es decir, si estoy inmóvil, voy a sentir una temperatura que no va a cambiar, ¿verdad? La temperatura de más o menos 24 o 25 grados no va a cambiar. Si consideramos el primer caso en el cual estemos en una temperatura mucho más fría, ¿ok? Estemos en la parte superior de la piscina. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si nosotros no nadamos y nos ponemos simplemente a flotar y estamos inmóvil, vamos a sentir la misma temperatura, ¿verdad? En el lugar que nosotros estemos, ya sea en el lugar más frío o en el más caliente. En este caso nos estamos refiriendo a la parte de los 24 grados donde la radiación solar no llega directamente. ¿Ok? Entonces sentimos esa misma temperatura. Uno, porque estamos inmóviles, no estamos nadando, estamos simplemente flotando. Bien. Entonces podemos decir que esa variación de temperatura con respecto al tiempo va a ser 0, ¿verdad? No varía la temperatura porque estamos móviles. No quiere decir que la temperatura sea 0. Quiere decir que nosotros nos encontramos en esa parte flotando y no estamos moviéndonos. Por lo tanto, ese diferencial de temperatura con respecto al tiempo va a ser 0. Bien. En el segundo caso, veamos qué es lo que va a suceder. El nadador comienza a nadar, es decir, a moverse con una velocidad U. Entonces, desde la parte más fría, donde estábamos, que eran los 24 grados, ¿se acuerdan? 24, 24.5 o 25 le puso el doctor. Pero al inicio vimos que aquí era 24 y aquí era 27, ¿verdad? Entonces, el nadador comienza a nadar, comienza a moverse con esta velocidad. Ahí está. La temperatura que siente el nadador aumenta con el tiempo. Sí. ¿Por qué? Porque como acá nos encontrábamos en el lugar más profundo, la temperatura es más fría. Pero la temperatura va aumentando mientras el nadador se mueve y va saliendo a la superficie o a la parte donde tenemos una temperatura más elevada, que al inicio vimos que nos estaban demostrando que en esta parte teníamos 27 grados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos llega directamente aquí la radiación solar. Ahora, ¿qué es lo que sucede con lo que habíamos visto anteriormente? Ese delta T, ese diferencial de temperatura sobre el tiempo, supuesto que ya no va a ser igual a 0, porque como estamos en constante movimiento o nos estamos moviendo a más caliente, es mayor a 0, porque ya no va a ser igual a 0 como en el caso anterior. Sin embargo, en una visión euleriana, si marcamos un punto en el espacio cualquiera que sea, por ejemplo, la temperatura no cambia con el tiempo, por supuesto que vamos a tener el mismo caso anterior, vamos a tener que ese diferencial de la temperatura sobre el diferencial del tiempo va a ser igual a 0, ¿verdad?
cuando nosotros nos encontremos flotando, inmóviles, o en reposo, etcétera, como ustedes le digan. Entonces, si nuestra temperatura va a cambiar, ¿verdad? Mientras que en la visión euleriana la temperatura no varía. ¿Por qué? Porque nosotros estamos parados en un punto, ¿verdad? Pero en este caso, en el enfoque de Lagrange, ya para este segundo ejemplo de la piscina, mi temperatura va a cambiar. Pero Euler me dice que esa temperatura no va a variar porque yo me voy a encontrar inmóvil. Entonces ahí está como que hay una contradicción. Bien. Entonces, ¿cómo nosotros podemos determinar cuando la temperatura cambia? Esta va variando mientras el nadador se va introduciendo de un lugar a otro de la piscina, desde la zona más caliente a la zona más fría, de manera que la velocidad U que habíamos visto que tiene el nadador con la cual él está nadando es grande. Y también esta va a variar ¿cómo? Va a variar cada vez que esa persona o ese nadador esté nadando en la dirección en donde el gradiente de temperatura es más fuerte. Es decir, desde lo más frío hasta lo más caliente. Entonces hay esa variación. ¿Qué es lo que sucede? Ese diferencial de la temperatura respecto del tiempo va a ser igual a qué. Esta de acá es la variable de la temperatura que depende de qué, que depende de esta parte de acá. ¿Por qué? Porque esta es la derivada de t respecto al tiempo. Y esto de acá es lo mismo que nosotros estemos hablando de la velocidad u, de la cual estábamos hablando en el esquema anterior. Entonces, esta variable, les vuelvo a recalcar, esta variable delta t de temperatura respecto al tiempo es igual a ¿qué? Es igual a la velocidad, que es lo mismo que si nosotros estuviéramos diciendo que esa derivada de t respecto a la velocidad o al tiempo, en este caso estamos hablando del plano, solamente del plano X, ¿verdad? Es lo mismo que esta velocidad. Entonces, por lo tanto, vamos a llegar a esa expresión, que es la variación en el tiempo y simplemente es el producto de la velocidad y es el gradiente de temperatura, que es el gradiente que nosotros hemos seleccionado en la dirección en X. Entonces acá se los vuelve a recalcar lo que yo ya les había mencionado. Bien, hay un tercer caso, ¿ok? Hay un tercer caso donde nos dice que no nadamos, ¿ok? Pero el sol, por supuesto que continúa, nos continúa llegando la radiación neta o la radiación solar sobre la piscina, ¿verdad? De manera que la temperatura de la piscina se va a incorporar, sí, eso ya lo habíamos observado. Entonces, la temperatura que puede sentir esta persona o el nadador va a aumentar con el tiempo. Ese delta de T sobre el delta del tiempo, de la temperatura sobre el tiempo, va a ser mayor a cero. Pero incrementa en un determinado punto. Entonces, esta parte de acá ya la habíamos visto al inicio, ¿verdad? Era el primer caso, solamente que nos está volviendo a recordar de que esa variación de temperatura con respecto al tiempo, mientras nosotros estemos en movimiento, no va a ser cero, ¿verdad? Va a ser mayor a cero. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos viendo un punto en específico y este incrementa la velocidad, entonces esa variación de temperatura con respecto al tiempo, por supuesto que no va a ser igual a cero. Bien, entonces, por lo tanto, esa diferencia de temperatura respecto al tiempo va a ser positiva, ¿ok? Pero esta vez no va a ser positiva porque ya habíamos visto que es positivo, pero
Cuando nosotros no estemos en movimiento en la dirección de la zona caliente o de la región caliente, es simplemente positivo porque el lugar en el que nosotros estamos, la temperatura sigue aumentando, ¿verdad? Va a aumentar mientras vayamos. Para esta partícula estacionaria, la visión de Lagrange se confunde con la visión euleriana, porque habíamos visto que al nosotros analizar qué es lo que sucede si nadamos, si no nadamos, si te... Bien, entonces continuamos. Eh, ok, entonces le estaba diciendo de que podríamos confundir porque hablamos bastante de velocidad, ¿verdad? Pero en esta ecuación de acá, por ejemplo, Euler y Lagrange, seguimos teniendo el mismo ejemplo, fíjense, de la piscina, el nadador nada y el sol obviamente nos está llegando la radiación en esta parte de acá. Ya vimos cómo se comporta la temperatura en cada uno de los extremos y por qué. Ahora, en esta ecuación nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Todo lo que hemos visto se resume en esto de acá. La derivada de Lagrange es la derivada total, por supuesto, porque habíamos dicho que esa variación de temperatura está con respecto al tiempo, ¿verdad? ¿Y esto es igual a qué? Es igual a la derivada euleriana, es decir, es igual a la derivada parcial, simplemente de la primera parte de Euler que vimos, donde vimos que esa variación de temperatura es con respecto al tiempo, ¿verdad? Y habíamos visto que si no estamos en movimiento, esta es igual a qué? Es igual a cero, ¿ok? Ahora, más, acá tenemos la parte ya de Lagrange, donde nosotros, ¿qué es lo que habíamos visto? Habíamos visto que esta de acá es la derivada respecto al tiempo en este plano X. Por lo tanto, esto de acá es la velocidad, ¿verdad? Ahora, entonces este transporte convectivo quiere decir, ¿qué quiere decir convectivo? Convectivo quiere decir que yo estoy en movimiento, en constante movimiento. Es por eso que en este término de acá, en el de Lagrange, dice transporte convectivo. Pero en este de acá es cuando nosotros estamos en un punto fijo, ¿verdad? Entonces, simplemente es una derivada parcial. Y acá les está recalcando que es de transporte convectivo porque en el teorema o en el análisis de Lagrange, la partícula está en constante movimiento, es decir, tiene ese transporte convectivo. Bien, entonces, la variación de temperatura que nosotros podemos sentir como partícula, depende de qué, que es esa variación de la temperatura con respecto al tiempo va a ser igual a la cantidad de la variación que esté vinculada con nosotros y con el hecho de que esta temperatura va a ir cambiando. Entonces, ¿por qué? Porque el sol está calentando la piscina y depende de qué, depende si yo floto, si yo empiezo a nadar y en qué zona, ¿verdad? Hemos visto dónde nos llega el sol, dónde no nos llega, etcétera. Entonces, depende de todos esos factores la temperatura con respecto al tiempo, ¿okay? Que es todo lo que hemos visto hasta el momento. Y por supuesto, donde Lagrange toma en cuenta ¿qué? Toma en cuenta
ese transporte convectivo porque asume que nosotros estamos en constante movimiento, que era lo que yo les decía al inicio. Nos subimos en una partícula y observamos qué es lo que va a suceder mientras esa partícula se mueve y las demás a nuestro alrededor también se mueven. Entonces, esa es otra forma de ver. Sin embargo, Euler simplemente dice, bueno, párense en un punto fijo y observen qué es lo que pasa con esas partículas. Bien. Acá nosotros ya tenemos, fíjense, la misma ecuación, pero a ese diferencial de temperatura con respecto al tiempo le estamos sumando el vector, porque no se olviden, perdón, que la velocidad es un vector y eso lo dijimos al inicio. No vaya a ser que el doctor les pregunte en el examen, a ver, descríbame la velocidad o por qué ¿cómo se considera la velocidad? ¿Con qué otro nombre se considera la velocidad? ¿O qué es la velocidad? Entonces, la respuesta es que la velocidad es un vector que tiene coordenadas en X, en Y y en Z, y que depende de qué? Depende del tiempo, que es lo que habíamos visto al inicio, ¿verdad? Así que no vayan a estar atrapados sin saber eso. Bien, que a veces ustedes saben que preguntas facilitas caen. Yo los he visto caer a ustedes. Bueno, entonces ahí está, a este diferencial de t con respecto al tiempo, le sumamos ese vector que ya sabemos que fíjense que acá está desglosado. ¿Tiene direcciones en qué? Tiene direcciones en X, en Y y tiene dirección en Z. Entonces, esto está escrito, por supuesto, que como es un vector, está escrito en función vectorial y aquí está desglosado para cada uno de los ejes, ¿ok? Es el producto escalar de la velocidad por nabla. Nabla es esto de acá, este triangulito de acá. De tiempo respecto a la temperatura. Entonces, la verdad es que resolver estas ecuaciones es bastante complejo, ya que son derivadas parciales. Ustedes saben que las derivadas parciales son no lineales. Entonces, por lo general, para resolver este tipo de ejercicios se necesitan de qué? Se necesitan de programas, así como tenemos programas para introducir algunos ejercicios que nos dan, por ejemplo, de isostática. Tenemos un programa donde nosotros metemos nuestras fuerzas, etcétera, y ¿qué nos calculan? Nos calculan los momentos, ¿verdad? Lo mismo para resolver este tipo de ecuaciones. La verdad es que si no tenemos un programa de apoyo, resolver esto nos va a ser bastante tedioso. Y eso lo van a ver después en obras hidráulicas, igual con el doctor, cuando lleven la materia con él, si es que llevan con él y no con la otra alternativa, van a ver cómo se puede resolver esta ecuación de Lagrange a través de redes de flujo. Es decir, resolver en 2 dimensiones, aquí está en 3, pero hay una alternativa donde se puede solucionar este tipo de ecuaciones en 2 dimensiones, es decir, cómo actúa el flujo debajo de mi estructura. Entonces, yo puedo calcular caudales, puedo calcular gradientes hidráulicos, gradientes críticos, etcétera. Pero todo este cálculo se hace para darle solución a este tipo de ecuaciones en 2 dimensiones, ¿ok? Tomando en cuenta solamente 2 dimensiones o un plano en 2D. Entonces, apoyados también de la ecuación de Darcy, eso ya lo van a ver después, pero lo hemos visto un poquito en uno de los anteriores temas, así que en obras el doctor dice, bueno, si ustedes tienen su libro de hidráulica, pueden encontrar esto que lo hemos visto en hidráulica y asume que ustedes se acuerdan, entonces no se vayan a olvidar que también lo van a ver después. Ok. Representación del campo de velocidades euleriano. Ahora, fíjense qué es lo que pasa si nosotros, un poquito más de cerca, fíjense, acá nos habla de que este flujo está en 2D, ¿ok?
estamos viendo cada una de las partículas, fíjense en este plano, que está representado en un determinado instante, porque ustedes saben que en el fluido hay miles de partículas. Entonces, en este plano se ha rescatado simplemente un instante para poder observar qué es lo que sucede con estas partículas. Entonces, nosotros sabemos que como solamente es una parte, entonces este es un instante de velocidad de estas partículas, que no es más que nosotros podamos introducir un número de puntos de la malla al vector velocidad, que ya sabemos que la velocidad es un vector, les vuelvo a recalcar para que no se olviden, mediante una flecha que nos va a indicar la dirección del flujo y cuyo tamaño va a ser ¿qué? Va a ser proporcional a la magnitud de la velocidad. Entonces, fíjense qué es lo que sucede acá ya de una manera más cercana. Primero tenemos este esquema, nos acercamos un poquito más y esta parte de acá de este cuadrito negro es acá a una escala un poquito más grande para que ustedes puedan observar de que cada una de las partículas tiene velocidades vectoriales en las diferentes coordenadas. Fíjense, acá podemos ver que simplemente es una flecha, ¿verdad? Pero acá ya acercándonos un poquito más a cada una de estas partículas del fluido, como son vectores, por supuesto, tienen este esquema, tienen coordenadas en X, tienen coordenadas en Y, tienen coordenadas en Z. Entonces, todas se entrecruzan entre ellas y si nosotros nos acercamos, eso es lo que vamos a observar, ¿ok? No vamos a observar esto de acá, que simplemente sigue una determinada línea. Y fíjense qué es lo que pasa también cuando nosotros tenemos este tipo de estructuras que está como que interfiriendo en la dirección de todas las partículas de ese flujo. Fíjense qué es lo que pasa. Acá sí, la misma estoy viendo acá, pero como tenemos esta estructura que podemos decir que se puede oponer a toda esta dirección que lleva nuestro flujo, entonces, ¿qué es lo que sucede? Las partículas en esta parte de acá o en el fondo tienden a llevar esta otra dirección, es decir, que van así, como un circulito. ¿Por qué? Porque tienen ahí la estructura que les está marcando ese límite y que no pueden avanzar hasta ahí, entonces lo que hacen es volver a chocar con ella y trazan ese movimiento, ¿ok? No siguen una misma línea, ¿por qué? Porque como tienen la estructura ahí, entonces el fluido no va a sobrepasar la estructura. Sabemos que sí, hay parte que se infiltra, pero la otra parte, ¿qué es lo que hace? Choca y vuelve a circular como lo estamos viendo en esta parte de acá. Eso es lo que está sucediendo. Bien, entonces ya terminamos ese tema de la dinámica de fluidos. Vieron que no está complicado, ¿verdad? Es simplemente saber qué es lo que nos propone Euler y qué es lo que nos propone Lagrange. El doctor les puede preguntar, a ver, explíquenme qué es lo que asume Euler. Ok, en un ejemplo, o cómo observo las partículas. Espero que les haya quedado claro o tienen alguna pregunta, alguna duda de lo que hemos visto hoy. Yo, ingeniera, tengo algunas dudas. Le voy a hacer A una ver, pregunta, a ver. Es que a ver, él en el segundo parcial pregunta cómo está representada la ecuación de Euler, por qué se ya, da. bien, a ver, Esa es su vámonos a típica la ecuación. pregunta del segundo parcial. Ah, ya, a ver, vámonos a la ecuación de Euler. Enfoque euleriano. Primero, lo que tenemos que explicar, y ustedes tienen que ser así rapidísimos para explicar, ¿verdad? Porque no les da mucho tiempo. Entonces, ustedes empiezan diciendo que en el enfoque euleriano, ¿qué es lo que sucede? En el ejemplo de la piscina,
esa variación de temperatura con respecto al tiempo va a ser mayor a cero. ¿Ok? Eso ustedes empiezan a decir. Y luego se pasan a la fórmula que está en esta parte de acá. Era de Euler, ¿no? Lo que me preguntó. Sí, ingeniera. Sí, sí. ¿Sí? Ya, me Sí, sí. confundí hasta De yo Euler. con Euler y Lagrange. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la ecuación? Además de que en el enfoque euleriano nosotros hemos observado que, a ver, déjenme que les voy a mostrar, me voy a volver al ejemplo. Este es el de Lagrange. Mm. Ya, simplemente la forma. Cuando ustedes les pregunte, déjenme que lo voy a dar porque me estorba este recuadro. Acá tenemos las dos ecuaciones, ¿ok? Les vuelvo a explicar. Tenemos Euler y tenemos Lagrange. Ahora, como ambas ecuaciones asumen que va a existir esta variación de temperatura con respecto al tiempo, por eso acá están las dos en manera de suma. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la ecuación de Euler? Simplemente tomamos en cuenta esa variación de temperatura con respecto del tiempo, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué solamente tomamos en cuenta eso? Porque yo les había dicho que el enfoque euleriano es cuando nosotros nos ubicamos en un determinado punto y observamos qué es lo que pasa. ¿Ok? Entonces, solamente es una derivada parcial. Ahora, para que entiendan un poquito mejor, fíjense qué pasa a este otro lado cuando nosotros le sumamos esta parte de Lagrange. ¿Qué es lo que sucede? Acá nosotros tenemos este transporte convectivo, que yo les había dicho que significa que significa que estamos en constante movimiento. Por lo tanto, nosotros tenemos velocidad, ¿verdad? ¿Y por qué tenemos velocidad? Porque estamos observando, Lagrange observa una partícula que está en constante movimiento. O yo les había dicho que nosotros nos involucramos con esa partícula y vamos a estar en constante movimiento respecto a las demás. Entonces, ahí está la diferencia. El enfoque de Euler solamente toma en cuenta un punto fijo y por lo tanto simplemente es una derivada parcial de esa diferencial de t respecto del tiempo. Y el enfoque de Lagrange toma en cuenta el vector de velocidad, o sea, esa u de ahí que ustedes ven en la ecuación, ¿ok? Porque estamos analizando una partícula que está en constante movimiento. Aunque ustedes ya saben de que esa velocidad o ese vector tiene puntos fijos, pero depende de qué, siempre depende del tiempo, porque habíamos visto esquemas con tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3 o tiempo 0, 1, 2, ¿verdad? Entonces depende de esos tres factores, temperatura, tiempo, velocidad. Ingeniera, ¿Sí? el X ahí es el desplazamiento en el eje horizontal, ¿no? Su distancia que ha recorrido. Sí, exactamente. Eso es X. Por si les pregunta el doctor. No. Eso de ahí es X. Lo vimos acá. Sí, es el desplazamiento. Aquí tienen. En su libro igual lo tienen, lo van a buscar y vuélvanlo a repasar. ¿Qué fuerzas La variación actúan? del tiempo es el producto de velocidad y el gradiente de temperatura, que es en el gradiente que nosotros hemos seleccionado en la dirección X. Ahí está. Ingeniera. ¿Qué Yo tengo fuerza? aquí yo tengo aquí anotado presión, gravedad y la fuerza acelerante debido al cambio de velocidades. ¿Es cierto eso? Presión, presión. ¿O o está mal mi respuesta? Eso respondió la anterior vez. No, no, fue lo que yo busqué del texto. Ah, ya.
Sí, a ver, primero, en ¿O la qué parte fuerza de actúan? presión, Dígame, porfa. Mejor. a ver, mejor, ya, pero igual van a revisar su libro porque obviamente yo también me puedo equivocar y luego no quiero que me culpen, por supuesto que saqué tal. Ya, pero sí, está bien. Usted dijo presión, ¿qué más? Gravedad y una Ujú. fuerza acelerante debido al cambio Sí. de La velocidad. fuerza acelerante, ajá, exactamente. La fuerza acelerante sí está involucrada. En su librito ustedes lo van a ver con mucha más, van a ver más teoría, por supuesto. Entonces ahí se van a dar cuenta de que sí, necesitamos de esa fuerza acelerante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de velocidades, ¿ok? No estamos hablando de un fluido que esté totalmente quieto o en equilibrio. Estamos hablando de fluidos en movimiento o dinámica de fluidos. Entonces, acá M, esta posición M también es considerado, si no me equivoco, una presión. A ver, déjenme que yo también me anoto cosas para no olvidarme y quizás se me pasó. Yo había visto eso de presión, pero anótense eso para que lo busquen y lo comprueben en su libro, porque en el libro hay más cosas que en la diapositiva. Estoy segura porque yo también tengo mi libro. A ver. M, si no me considero, sí, en el enfoque de Lagrange voy a especificar la presión de esa partícula. Entonces, sí, no es que M se considere, sino que sí consideramos la presión de la partícula en el enfoque de Lagrange. Así que anótense eso. Sí se considera la presión. La gravedad, por supuesto, siempre. Y lo otro que decía su compañero, que es la aceleración por el vector de velocidad, ¿verdad? Porque les vuelvo a recalcar, estamos hablando de fluidos en movimiento o dinámica de fluidos. Gracias, ingeniero. De nada. ¿Cómo era la pregunta? ¿Cómo te fue, Roberto, en el examen? Ay, no sé, pero lo único que no supe fue lo de la altura ¿cómo era? Metocéntrica, algo así. Mesocéntrica. Esa no la sabía. Ah, ya. Compañero, la pregunta era, Sí, ¿qué fuerzas actúan en la ecuación de Euler? Para que la anoté. ahí está. A ver, vayan anotándose las preguntas para que no se olviden repasar. También pregunta en qué forma está, en qué forma está la ecuación de Euler. Para que anoten. Ya, a ver, anótense. Copia. Porque tenemos que pasarla, sí o ¿Qué les sí. iba a decir? Claro. Ah, les iba a comentar de que me sorprendí que ese día eran bien poquitos los que se prepararon al examen. Nosotros con el doctor teníamos una idea de que ustedes eran, no sé, 80, 90, como en otros semestres, pero solamente en la lista hay 64, hay 69. Me Los que tiraron. han dado examen son, si no me equivoco, la mitad o un poquito más de la mitad. Unos 30 creo. Entonces, Los demás sí, huyeron. entonces prácticamente son los que vienen a clases, entonces está bien. Es decir, si ustedes estiman un porcentaje de la cantidad de personas que viene a clase, mire, somos 24 conmigo. Ahora, de ese 100% de los 24, ¿cuántos van a pasar? Obvio, no, siempre no pasan todos, no es porque sea mal, pero sí hay un porcentaje, ¿ok? Que es el que no pasa
Y generalmente ese porcentaje es el que no viene a clases. Entonces, fíjense cuánto nos falta para llegar a 30. Somos ahorita 24. 24. Entonces, ahí está. Ay, pensé que se me cortó la reunión. Ya me iba a volver a conectar. Bueno, entonces en porcentaje, como dice el doctor, estamos bien, porque calculándolo, ustedes ya se van a dar cuenta después de que prácticamente ese porcentaje o esa cantidad de alumnos que no vienen a clases no responden en el examen. Es difícil. Es difícil sacar buena no a clase, a menos que ustedes sean unos cracks. Bueno, si no hay más preguntas, sus compañeros siguen queriendo ingresar. ¿Qué hora es? 9:45. Bueno, ya terminamos. Va a llegar la despedida. Bueno, entonces nos vemos el día martes. Vamos a avanzar ya la parte de... También para objetos, ¿no? Si no me equivoco, se considera el objeto como una partícula y se puede usar en objetos. Sí, sí, se puede, por supuesto que sí, se puede utilizar. Si el doctor les pregunta, ¿dónde más puedo utilizar esto? Ya ustedes pueden dar sus ejemplos. Y sí, sí se puede utilizar en objetos. Mi pregunta... Para medir que tengo, velocidades, poder observar cómo... ¿Perdón? otra pregunta que tengo es, siempre yo he trabajado con ecuaciones dadas, ecuaciones de movimiento dadas para poder derivarlas en X o Y o Z, pero nunca he sabido cómo se determinan la función que describe el movimiento. O sea, siempre nos han enseñado, nos dan la función, derivas y encontrar las diferentes velocidades, pero nunca he sabido cómo encuentro esa función. ¿Cómo se encuentra esa derivada? No, la derivada es fácil. O sea, una vez tenés la función, el movimiento se describe en una función que va a variar con el tiempo y en los diferentes ejes, porque el movimiento es Sí. tridimensional. Entonces, pero ¿cómo encuentro esa función? ¿Cómo encuentro el movimiento? Por lo general se hacen, por ejemplo, para tipo experimental, ¿ya? Creo que no les he mostrado a ustedes el video de... Sí, creo que ese día se me fregó el flash, pero hay un video donde yo les iba a mostrar. Es un experimento que se hace generalmente para observar el movimiento a más detalle. ¿Por qué? Porque a veces nosotros observamos, a ver, les doy el ejemplo de una alcantarilla. En una alcantarilla nosotros podemos apreciar que el flujo es laminar, ¿verdad? Simplemente tiene una forma, pero esa no es la forma real del fluido. La forma real del fluido más o menos hace esto. Va yendo así, pero en su estructura interna hace esto. Entonces, se hacen un tipo de control de acuerdo, por supuesto, a la densidad, al peso específico, a qué fluido nos estamos refiriendo. Entonces, de acuerdo a eso, van a ver que la estructura del fluido cambia. Y eso ya está determinado. Está determinado porque se hacen para diferentes tipos de fluido. El video del que les hablo era de un fluido que el nombre es parecido a glicerina, se me fue el nombre, van a disculpar, pero en ese fluido, al tener una estructura diferente, obviamente al agua, se puede ver cómo va cambiando la estructura. Primero va lineal y luego hace esto, se comporta de esa manera, como si fuera turbulento. Entonces, bueno, en realidad la estructura interna es turbulenta del fluido, pero nosotros a simple vista lo vemos laminar. Pero eso más que todo yo he visto que se determina a través de esos sistemas o esos experimentos que ya tienen estudiados para el agua, para el aceite,
para diferentes tipos de fluidos. Así como vieron al inicio de las clases, el doctor les mostró ese video de densidades, si no me equivoco, cómo caían de colores, ¿verdad? Los fluidos, ¿se acuerdan? Para diferentes densidades o pesos específicos. Les mostró un videito así. Sí. Y así ustedes podían observar cómo iba el aceite, cómo iba el agua, etc. Ya. Ok. Si no hay más preguntas, nos vemos el día... ¿Cómo te fue a vos, Víctor, en el examen? No, eso no es así, ¿no? Y a veces me daba miedo que mi micrófono esté activado y yo diciéndoles que sí, que no, Pero, pero ellas ni me pero miraban, también parece que estaban ahí. ¿qué va a estar mirando a Bueno, otra sí, persona si uno tiene que estar atento al doctor? sí, bueno, era por si me miraban, Sí. pero no, no